Ok, vamos a estudiar entonces pidiéndole a Yahweh que pueda sacar pan de la Torá para que nos edifique a nosotros en este día. Amén. Vamos entonces a tratar un tema difícil. Entonces quiero pedirle que por favor usted aplique. Usted es discípulo del Mesías, ¿verdad? Yo soy discípulo del Mesías. Somos discípulos del Mesías. El Mesías oró por nosotros para que el Padre Eterno nos abriera el entendimiento. Eso está ahí en Lucas 24:45. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, justamente lo que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con las Escrituras. Tiene que ver con las Escrituras. Ustedes saben que periódicamente nosotros tratamos este tipo de temas, porque no puede ser que no le demos atención al tema de las Escrituras. Vamos a estudiar hoy la historia deuteronómica. Ese va a ser el título de la clase. La historia deuteronómica. Dije historia, no dije libro de Deuteronomio. ¿Ok? Porque alguien podría pensar que cuando hablamos de la historia deuteronómica nos estamos refiriendo al libro de Deuteronomio. No es así. Estamos hablando de un proceso más amplio que el simple libro de Deuteronomio. Por eso hablamos de historia deuteronómica. Un paralelo cercano a la historia deuteronómica sería la escuela deuteronómica. Nosotros en días pasados conversábamos que detrás de los textos de la Torá, y recordarán que les decía que no solamente en los textos de la Torá, sino más allá de la Torá, las fuentes que componen o van organizando los textos de la Torá, a pesar de nosotros tener 4, estas fuentes van más allá de los textos de la Torá. Hoy vamos a tratar de entender el porqué. Nosotros hablamos de la escuela yahwista, la escuela sacerdotal, la escuela eloísta y la escuela deuteronómica. Hoy vamos a ver esa escuela, porque nosotros hemos comentado acerca de la escuela yahwista, hemos visto sus características, conocemos también las características de la escuela eloísta, de la escuela sacerdotal, pero de la escuela deuteronómica sabemos muy poco, no le hemos dado mucha atención a la escuela deuteronómica. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar de acercarnos a esta escuela, ¿correcto? Entonces, vamos a estudiar con respecto a este tema. La primera parte del estudio se la vamos a dedicar a esto, después en la segunda parte podemos pasar a algo más suave. En 1942 de nuestra era actual, de nuestra época, saben que el siglo XX fue un siglo de muchos hallazgos. Ustedes ven, por ejemplo, las películas de Indiana Jones. Ustedes ven, por ejemplo, ese tipo de películas que cuando usted ve Indiana Jones o estaba en Israel o estaba en Egipto o estaba en zonas, y eso tiene que ver con los estudios arqueológicos que se hacían en la época y los hallazgos, y había mucha erudición en el siglo, incluso el siglo XIX, en el siglo XX, había muchos investigadores y se hicieron hallazgos muy importantes, hallazgos fundamentales. Entonces, en 1942, fíjense, antes del nacimiento del Estado actual de Israel, estamos hablando de 1942. En esa época se estudiaba mucho, incluso a veces se menospreciaba Egipto, se menospreciaba Babilonia, porque se daba prioridad a Israel. Hoy en día no, hoy en día se estudia, cuando se estudia egiptología o asiriología,
Las cosas toman su valor por el valor que tienen intrínsecamente, no simplemente porque, bueno, yo voy a estudiar esto porque lo más importante es Israel. No, no. Tenemos que tratar de conocer muy bien los pueblos con los que convivió Israel, conocer muy bien entonces la zona de Mesopotamia, es decir, la zona de Babilonia, de Nínive. Anterior a Babilonia tendríamos que hablar de los sumerios, de los acadios, hablar de los filisteos, hablar de toda esta, conocer todo esto para ubicarnos, porque con esos pueblos convivió Israel. ¿Está bien hasta aquí? Con esos pueblos convivió el pueblo de Israel. Bueno, en 1942, repito, antes del nacimiento del Estado de Israel, el 8 de julio, un hombre, un erudito llamado Martin Knott, y ustedes a lo largo de sus investigaciones, los que vayan a estudiar, se van a encontrar con este personaje como uno de los pioneros en tema de investigación, Martin Knott. Él presentó una célebre ponencia ante la sociedad de sabios, ante una sociedad de sabios, de estudiosos, pues, y estuvo tratando el tema de la hipótesis de la historia deuteronómica, que es lo que nosotros vamos a estar estudiando hoy. Y él presentó aquí una alternativa radicalmente nueva. Ya hacía mucho tiempo que la crítica literaria, miren, había crítica literaria, venía descubriendo huellas deuteronomistas. ¿En dónde los encontraba? En el libro de Yahoshua o Josué y Melahim, reyes. Melahim es reyes, ¿ok? Melahim, se habla de Melahim Aleph y Melahim B. ¿Entendemos? Reyes 1, primera de Reyes, y segunda de Reyes. ¿Cuál sería Melahim Aleph? Primera de Reyes. Y Melahim Bet. Segunda de Reyes. Ok, entonces se ubicaban, sí, para que estemos bien claros en lo que estamos diciendo. Habían encontrado huellas de esta escuela deuteronómica en los libros que iban de Josué a Reyes. Fíjense toda esta cadena de libros, de Josué a Reyes. Tendríamos que ver Josué, tendríamos que ver Jueces. Ruth no, porque no va allí. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? Piénselo por un momento. Josué 1, Jueces 2, primera de Reyes 3, primera de Samuel 3, segunda de Samuel 4, primera de Reyes 5 y segunda de Reyes 6. Estaríamos hablando de 6 libros, y encontrar en estos 6 libros la escuela deuteronómica, encontrar huellas deuteronómicas. Entonces es importante poder estudiar esto, ¿sí o no? Primera de Samuel. Bueno, desde Josué hasta segunda de Reyes. Usted ahí saca la cuenta, quita el libro de Ruth y cuente de ahí para adelante, y lo que le dé, eso es. Correcto. No debería, pero es un detalle menudo y no lo vamos a cubrir para no perdernos realmente lo importante. Bueno, entonces se encontraban huellas, pero no se reconocía una escuela como tal, algo sistemático. No se le concedía entonces mayor importancia. Se explicaba el hecho diciendo que un redactor deuteronomista había revisado y retocado los libros. Solamente se le concedía carácter de revisión y retoque, como que usted llega a un sitio donde ya está todo hecho y usted llega solamente a revisar. Bueno, no estoy de acuerdo con esto, entonces lo retoca, le da un maquillaje. ¿Ok? Eso era más que todo lo que se le concedía. Entonces, este estudioso, Martin Knott, encontró que no se trataba de simples adiciones o retoques redaccionales o añadidos a los libros ya existentes, sino
que la influencia y la aportación deuteronomista se colocaba en un nivel más alto que el que se le había dado, a un nivel más profundo que el que éste tenía. Martin Knott decía que no se trataba de simples redactores, sino de verdaderos autores deuteronomistas. Entonces no se le reconoce con él, pasa a reconocerse los deuteronomistas no como simples redactores, sino como verdaderos autores. Esto es muy importante, porque una cosa es ser un redactor y otra cosa es ser un autor. Ok, entonces él decía además que de Josué a Reyes, no debían considerarse como libros independientes unos de otros, sino que formaban parte de un todo en que había que incluir también Deuteronomio. Entonces fíjense lo que propone Martin Knott. Martin Knott no solamente propone, sino que va a pasar a demostrar que no solamente debemos contar con los libros que van de Josué a Reyes, sino incluso retroceder al libro de Deuteronomio. Entonces contar desde allí ya no serían 6 sino 7 libros. Entonces la división la forma como nos llega a nosotros incluso hoy en día la Torá. Miren lo importante de nosotros poder empezar a estudiar, porque la Torá nos llega a nosotros hoy como 5 libros, pero el libro de Deuteronomio se ve claramente en muchos casos como un texto aparte de la Torá. Lo que es que no hemos hecho el estudio, por supuesto que sí, después lo podemos demostrar. Los primeros libros de la Torá están conectados con una Vav. La Vav tiene el poder de unir. Y la Vav une el libro de Breshit, lo une con Shemot. Y Shemot queda unido a Vaikra y la Vav va uniendo, pero usted ve que en el libro de Deuteronomio no está esa conexión entre números y Deuteronomio, no está la Vav conectando. De todas maneras, podemos ahondar más en esto, dígame. Quisiera saber cómo la une. Mire, ¿Cómo lo une? Bueno, terminando para la última parte o la primera parte del libro, es decir, Shemot empieza con una Vav. Dígame, hermana, No, dígame, lo que porque dije quería- algo y no conecté bien la idea, dígame. No, usted también nombró primera y segunda de Crónicas. No, No. Hasta Reyes. Hasta hasta Reyes. Segunda de Hasta Reyes. ahora hemos visto hasta Reyes. Ah, ok. Y después analizo más de cerca lo que acabo de decir ahorita. No me... Lo de la Vav. No, ok. ¿Cómo conecta? Después lo vemos directamente desde el texto de la Torá. Pero lo que le estoy diciendo así es, hermana, lo que yo digo cantando a puño limpio lo pruebo. Es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Lo que hay es que analizarlo después más de cerca. Ok, volvemos, por favor. ¿Dónde me quedé? Ajá. Que era necesario reconocer. Y retrocedió, Martín retrocedió. Ajá, Martin Knott. No. Martin Knott No. va... Voy. Martin Knott va a demostrar que el Deuteronomio debe ser incluido con los libros que van de Josué hasta Segunda de Reyes. Es decir, este estudioso nos va a decir que la Torá no debería ser considerado un Pentateuco, sino un Tetrateuco. ¿Cuál es la diferencia? Pentateuco son 5 libros, Tetrateuco son 4 libros, o sea, los que van desde Génesis hasta Números, mientras que debería contarse desde Deuteronomio en adelante hasta Segunda de Reyes. Entonces él propone que no estaríamos en presencia de un Pentateuco, sino de un Tetrateuco. Penta 5, tetra 4. ¿Se comprende? Pero en realidad esta propuesta es una propuesta, escucha lo que le voy a decir, es una propuesta académica para poder estudiar.
no que nosotros vamos a cambiar las cosas, sino que es una propuesta académica para poder estudiar, porque las cosas como se vinieron arreglando tradicionalmente no fue dentro de una estructura científica. Yo estoy cansado de ver, por ejemplo, en programas israelitas, en institutos israelitas, no estoy hablándole a usted de un grupito mesiánico, o de un grupo católico, o de un grupo evangélico, o de académicos ateos, o de pensamiento progresista, liberal. No, le estoy hablando de un instituto de ciencias escriturales israelitas. ¿Qué explican ellos? Ellos reconocen el trabajo de estos académicos, de Martin Knott, de Hausen, se me escapan muchos otros en este momento, pero reconocen el trabajo académico porque ellos se dedicaron a demostrar, no simplemente a especular, sino a probar. Entonces ellos dicen que, por supuesto, ellos conservaron un orden de cómo se organizó el canon del Tanaj, pero el orden que conservaron, dicen los hebreos, es un orden tradicional, no científico, sino tradicional. Y entonces reconocen ahora este campo de trabajo, este campo de estudio, este campo de investigación, y lo reconocen por el carácter científico, porque es que Yahweh no riñe con la ciencia cuando la ciencia está bien hecha. ¿Se comprende la idea? Por tradición se conservaron muchas cosas y sirvieron, pero hoy en día nosotros tenemos que tener también una información que no se apoye simplemente en la tradición, sino que tenga también huellas científicas. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces él propuso pues que además de Josué a Reyes, debía considerarse también el libro de Deuteronomio, es decir, los 7 libros que van desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes formaban una sola obra compuesta por un solo autor. Esto después lo van a quebrar porque no se va a poder sostener. No es sostenible que un volumen tan grande y que involucre tanto tiempo pueda ser obra de un solo autor. Por eso hoy en día se habla de la historia deuteronómica y se habla de la escuela deuteronómica, donde otros toman el legado y van profundizando en esta línea de pensamiento. Y habían escuelas en la época. El profeta Isaías tenía discípulos, y los discípulos sellaban las profecías del profeta, las guardaban. Ellos tenían que velar por el cumplimiento de esas profecías y conservaban las enseñanzas. El pueblo de Israel se ha conducido así durante mucho tiempo. Hasta el día de hoy hay documentos de los israelitas que los únicos que los conservan son los discípulos de sus maestros, de sus jajamín, son los únicos que los conservan y conservan manuscritos. No se han pasado todavía libros, y son cosas muy secretas que de repente con el tiempo empezarán a aparecer y nosotros empezaremos a sorprendernos, ¿no? Pero hasta el día de hoy se manejan así en muchos casos las tradiciones de Israel. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo aquí. Que se trataba entonces de una sola obra. Repito que esto después se va a caer, no lo van a poder probar, ¿no? Porque no puede sobrevivir no puede ser una sola obra. Imagínense usted el volumen de una sola obra. No tiene sentido. Se escribía o se escribía en papiro o en pergamino. Y imagínense cuántos capítulos tiene el libro de Deuteronomio y cuántos tiene el libro de Josué y cuántos tiene después el libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En una sola obra no es posible, no se manejan las cosas así. ¿Entienden? Entonces por eso digo, eso después no se va a poder sostener. Pero
sí es una sola escuela. Sí es una sola escuela. ¿Ok? La historia deuteronómica. Martin Knopf calificó esto como un monumento histórico. De hecho, el monumento histórico más importante de la historiografía oriental y la síntesis histórica más antigua de la historia universal de la humanidad. Vemos entonces que el pueblo hebreo ha sido muy preocupado por la historia, a diferencia de otros pueblos que en su literatura dejaron literatura, el código Hammurabi y mucho material que hay por allí, pero el material que consignaban no nos llega como obras históricas. En cambio, cuando nosotros revisamos lo que nosotros tenemos en las escrituras hebreas, sí está pensado como obras históricas. O sea que el pueblo de Israel fue como que, ¿cómo le digo? Tuvo un pensamiento muy claro, se adelantó a los tiempos, se adelantó a las épocas, ¿ok? Se puede ver esto en sus textos. Por eso hay que tomar muy en serio los textos que tenemos aquí. ¿Cómo se ve entonces en esta obra magna? Es muy importante conocerla porque cubre tiempos que tienen que ver con 700 años de historia. ¿Se da cuenta? 700 años de historia. Va a cubrir un tiempo bastante amplio. ¿Ven? O sea, esto no lo revisa un solo hombre con exactitud. Esto tiene que revisarlo una escuela. ¿Se comprende la idea? No se comprende. Estamos hablando en los libros que van de Deuteronomio hasta Segunda de Reyes, estamos hablando de un periodo de tiempo de 700 años. 7 siglos de historia no los abarca un solo hombre de manera exacta. Esto tiene que ser tarea de una escuela. Por eso hablamos de historia deuteronómica. Entonces, pero fíjense ustedes el momento, el punto histórico que esto cubre. Cubre el tiempo que va desde la entrada en la tierra prometida, hasta el momento del destierro en 587 antes del Mesías. Estos 7 siglos nos ubican en 2 momentos clave. ¿Cuál es ese momento clave? Primero, la entrada a la tierra prometida, y segundo, la salida de la tierra prometida. Son 2 momentos claves que están pivoteando alrededor de la tierra prometida, para entrar y para salir. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Estamos hablando de 2 momentos claves. 2 momentos clave. ¿Cuál es el primer momento clave? En el siglo XIII, a inicios del siglo XIII, 1230, cuando van a entrar a la tierra prometida los hijos de Israel. Y el fin de esa etapa es cuando el pueblo de Israel pierde la tierra prometida en el 587, cuando son llevados al exilio babilónico. Entonces, estamos pivoteando sobre un tema central. ¿Cuál es el tema central? La tierra. Porque la tierra los ve entrar y ahora la tierra los ve salir. ¿Se comprende ahora? Entonces, estamos ante un punto importantísimo. En efecto, el libro de Deuteronomio, cuando usted lo estudia bien. ¿Por qué se llama Deuteronomio? Y este es el nombre griego, el nombre helenizado, pero cuidado con satanizar el título de Deuteronomio. No tenemos derecho a eso. Vamos a explicar bien. No se la va a agarrar usted porque se llama Deuteronomio. No se meta en problemas. Estudiemos y entendamos. Aunque esa es la forma helenizada, porque la forma hebrea es Devarim, ¿verdad? Deuteronomio significa en griego la otra ley, la segunda ley. ¿Qué significa? Que cuando los traductores de la Septuaginta están traduciendo del hebreo al griego, ellos no toman el nombre de Devarim.
Ellos toman el nombre de Deuteronomio basado en qué? Basado en lo que enseña el libro internamente. ¿Qué enseña el libro internamente? Que Moisés está recapitulando la Torá. La está releyendo. Por eso le llaman la otra Torá. La segunda Torá. Deuteronomio. La otra ley, la otra Torá. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que Moisés está pronunciando un discurso como releyéndole al pueblo de Israel toda la historia que han tenido desde que recibieron la Torá hasta el peregrinaje en el desierto, hasta el momento en el que él se encuentra en el monte y se encuentra en la región de Moab y él no puede entrar para poseer la tierra porque Yahweh no lo dejó entrar por la desobediencia del pueblo, por no sé cuántas cosas. Entonces Moisés está allí recapitulando, basado en esa recapitulación. Al libro le ponen Deuteronomio porque en realidad es una recapitulación de la Torá, es una relectura de la Torá. ¿Se comprende la idea? Y todo eso tiene que ver en Moab. Allí en la región de Moab Moisés no entra. ¿Ven? ¿Comprenden? Por eso no podemos meter con el título del libro, entre otras razones porque el libro lo van a traducir en el siglo III antes del Mesías. ¿Acaso los traductores de la Septuaginta tenían algo que ver con los conflictos que tenemos que ver nosotros hoy en día? Que si los cristianos, que si los evangélicos, que si los católicos, que si los testigos de Jehová. Ninguno de esos grupos estaban ahí en ese momento. Los traductores de la Septuaginta traducen libremente. ¿Entienden? ¿Sí entienden la idea? Ok, entonces cuidado con eso para no tener prejuicio. Al siglo III antes del Mesías. Incluso la tradición dice que esto se hizo en la isla de Paros, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, casi nada. Obvio, esta es la información que nos da la tradición, habría que buscar la solidez histórica de esa tradición. Pero entonces se está recapitulando el tema de la Torá. ¿Ok? Por eso es que el Deuteronomio se ve como un libro aparte. Esta recapitulación con toda probabilidad es de la escuela deuteronómica, pero se pone en labios de Moisés. Claro. ¿Entienden? Sí, claro. Es esta recapitulación realmente es de la escuela deuteronómica, pero aparece en labios de la figura central del pueblo de Israel para la época. Estamos hablando de Moshe Rabén. Por eso que aquí le ponen remembranza. Exacto, exactamente. Bueno, exactamente. Muy bien, entonces realmente es esto. Entonces el pueblo aparece ya para entrar a la tierra y entonces se le advierte al pueblo: usted ahora que va a entrar, quiere permanecer en la tierra, guarde la instrucción de Yahweh, guarde la Torá y usted va a permanecer en la tierra. Pero si usted viola la Torá, usted no va a poder estar en la tierra. ¿Entienden? Entonces noten ustedes que el libro va a empezar con la promesa de entrar a la tierra, ¿ok? Y allí empieza el tema de la escuela deuteronómica, y la escuela deuteronómica cierra su trabajo cuando Israel sale de la tierra prometida. Entonces es interesante que empecemos a conocer esto. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí, Martín nos permitió ver esto. Pues. En Deuteronomio 10 es como esta recapitulación, cuando dice: en aquel tiempo en particular Yahweh me dijo tales resultados, se le está recordando a él. Ok, está muy bien. Ya hay que empezar a leer con esta clave. Oye, qué broma con el ruidito hoy. Bueno, entonces estamos hablando del periodo de la entrada y el periodo del abandono de la tierra en el momento del destierro, o si se prefiere hasta el 561 con la fecha de la liberación de Jeconías, que va a ser un personaje clave aquí también, porque después hay que empezar a buscar la descendencia del Mesías. Es un poquito complicado, estamos estudiando historia hoy, ¿ok? Lo advertí antes de empezar el estudio, ¿ok? Lo advertí. Entonces,
esta fecha de la liberación de Jeconías concluye en Segunda de Reyes. Vamos a ver esta cita rápido, pero rápido por favor, sin mucho detalle porque nos quedan cosas muy gruesas por compartir. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 25 del 27 al 30. Leamos por favor. Capítulo 25. Sí, del 27 al 30. Dice así. Ay, Padre. Que en el año 37 del destierro de Joaquín, el rey de Judá, en el mes deudécimo del día 27 del mes, aconteció que el vil Merodach, el rey de Babilonia, en el año en que llegó a ser rey, elevó la cabeza de Joaquín, el rey de Judá, sacándolo de la casa de detención, y empezó a hablar cosas buenas con él. Y entonces puso el trono de él más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le quitó sus prendas de vestir de prisionero. Y él comió pan constantemente delante de él todos los días de su vida. Amén. Entonces se dan cuenta que el periodo, se dan cuenta cómo se está cerrando el libro de Segunda de Reyes. Se cierra con el periodo del destierro. ¿Lo pueden ver? El periodo del destierro y cómo se está honrando aquí a este rey, porque sobre él pesaba una maldición. Entonces se está honrando para ir removiendo la maldición, porque el tema de la descendencia del Mesías se tiene que cumplir. ¿Se comprende la idea? Bien, entonces tomemos en cuenta ese dato, porque son datos importantes para estudios posteriores. Entonces se marca la fecha de la liberación de Jeconías, con la que se cierra el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Martín Nock coloca la composición de Deuteronomio en Israel. Lo que me molesta con estos libros es que dicen en Palestina. Bueno, ¿cómo usted me va a hablar de Palestina en el siglo VI antes del Mesías? Eso es basura. Eso es basura erudita que no se puede aceptar. De Palestina se puede hablar a partir del siglo II después del Mesías. Antes del siglo II, después del Mesías, no es posible hablar de Palestina. Bueno, aquí estamos nosotros ante documentos históricos, Gelmi, del siglo V y VI antes del Mesías, y cómo le van a llamar a la tierra prometida Palestina en esa época. El nombre es anacrónico. No existe Palestina en los textos de Segunda de Reyes. Si usted me va a hablar a mí de Palestina a partir del año 135 después del Mesías, después de la era común, sí le compro la idea. Porque allí uno de los emperadores de Roma le cambió el nombre a Israel, y lo hizo con toda alevosía, con mala intención, porque quería fastidiar a los hebreos. Digo, ¿qué es lo que más les fastidia a los hebreos? No, bueno, a ellos los fastidian los filisteos. Los fastidian los filisteos. Bueno, Palestina se va a llamar esto ahora. ¿Ve? Incluso le cambió el nombre, creo que fue a la región cercana o allí de Jerusalén, que le puso Aelia Capitalina. ¿Por qué? Porque él quería fastidiar a los hebreos, pues. Y a partir de allí, eso empezó a denominarse Palestina. Pero aquí en los textos que estamos estudiando, no es posible hablar de Palestina. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Sí, los marcos, lo que nos va marcando la escritura, y no solo la escritura, sino la historia, cuando se habla de la tierra prometida, es una tierra que todavía no ha sido tomada. Cuando se habla de Canaán, es la tierra, bueno, la tierra como se llamaba originalmente ese lugar. ¿Ok? Después de que los hijos de Israel entran ahí, pasa a ser reconocido como Israel. Después del siglo II de la era común, pasa a ser conocido como Palestina, que es los conflictos que actualmente nosotros tenemos. Pero hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, muy bien. Martín Nock coloca la composición de este material deuteronómico en Israel, concretamente en Mizpah, hacia el año 550 antes del Mesías. Fijémonos bien esto.
Los libros se componen, o este material se compone realmente en Palestina, perdón, en Israel. En Israel. Fíjense lo que le llega a pasar a uno. Se compone en Israel. Y si usted lo piensa, vale la pena leer. Ya allí tenemos el reto de leer y de leer bien. Porque entonces Deuteronomio estamos leyendo como si el pueblo estuviera fuera, pero realmente ya está dentro de la tierra prometida. ¿Entienden? Allí es donde está el reto de lo que nosotros tenemos que ir analizando. De lo que nosotros tenemos que ir analizando. Al colocar entonces el Deuteronomio con los libros que vienen a continuación, entonces se reconoce en que el Pentateuco no sería el Pentateuco, sino el Tetrateuco, como ya les expliqué. Ahora, por supuesto que todo esto está bien hecho, porque esto se conecta, hermana Xiomara. Usted ve, por ejemplo, alguien que lea la Torá, pero que la lea sin religión. Que la lea sin religión, sino que la lea con un interés de verdad por conocer, por comprender. Se va a dar cuenta que, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, usted ve que el Eterno le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. ¿Verdad? Entonces, el llamado es a salir de la tierra donde estaba Abraham. Abraham tenía una tierra en Ur de los Caldeos. Lo llaman a renunciar a esa tierra, a renunciar a su parentela, y el Eterno le hace una promesa: a la tierra que yo te mostraré. No le dice cuál es, pero le está hablando de una tierra. La promesa incluye una tierra. Segundo, haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, incluye darles una tierra, incluye hacer de ellos una gran nación. ¿Se comprende la idea? Bueno, Abraham muere sin poseer la tierra. Pero el texto me dice a mí que él debe poseer una tierra y su descendencia también. Entonces, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio no hay posesión de la tierra. Entonces, el tema de la Torá no puede concluir en Deuteronomio. Tiene que incluir lo que tiene que ver con Josué, porque con Josué sí se empieza a tomar posesión de la tierra. Entiendo, o sea, está bien pensado. Todo esto tenemos que estudiarlo en profundidad. Es como si la Torá estuviera incompleta allí. Como que dice, dejar un espacio. Claro, es como si Yahweh no hubiese cumplido su promesa. ¿Dónde está la posesión de la tierra? Pero- En tiempos de David, Jerusalén estaba todavía en manos de los jebuseos. Exactamente, por eso es que Jerusalén se va a llamar la ciudad de David, pero después de que David tome posesión de ella. O sea, esta clase de estudios no se hace, Gelmi. Ni se trata, ni se enseña. A algunos les da sueño y se duermen. Pero estos estudios es importante hacerlos para nosotros poder conocer. Porque si no entonces, ¿cómo nos ubicamos nosotros realmente? Ya voy. ¿Cómo nos ubicamos realmente en este camino de fe? Fe certeza, fe convicción, fe conocimiento, dígame. No han sabido extraer Amén. esa revelación. Amén, amén. Es como ese punto de ayer de que usted habló. No es que me voy a salir porque más bien va y me... Está bien, mi hermano, está bien. Amén. La historia que usted dio ayer, la revelación histórica, eso todos los países, hasta el mismo allá, esos revientas de Israel allá, Amén. hasta ahorita, que es ayer que usted lo dijo. Amén, amén. Eso, entonces usted está extrayendo ahorita, usted dijo que estos estudios no lo han dado, no han Sí, dado. sí, no se da, no se da, no es se da. el estudio, la revelación de esta historia que usted está nombrando. con Amén. estos libros. Lamentablemente no se dan, no se dan. En ninguna parte le han dado porque todos son religiones y no saben extraer. Exacto, entonces nosotros tenemos que darle prioridad a la investigación. Dígame, hermano. Bueno, Gracias, hermano como César. en tiempo pasado, ¿verdad? Cuando estaba uno en los mal llamados iglesias, Ajá, le exacto. enseñaban a uno
que Abraham, y siempre decían que lo que pasó fue que él murió esperando la promesa y que él va a recibir la promesa en la gran resurrección. Que ellos lo que querían dar a interpretar ahí era que la resurrección existía desde un principio. Ok, bueno. Esa era la conclusión que le daban a uno. Sí, que va a llamar a la iglesia. exacto, son conclusiones muy, como le digo yo, muy superficiales, disuasivas, artificiales, lo dijo usted, ¿verdad, hermana? Artificiales. Y nosotros tenemos que profundizar más en las cosas, pues tenemos que profundizar mucho más en los temas. Entonces, tenemos ya, a partir de aquí, tenemos una hipótesis de trabajo. Ahora tenemos que ver si esta hipótesis calza, si encaja. Si no encaja, tenemos que dejarla. Pero si encaja, tenemos que profundizarla. ¿Entienden? Pero ya por lo menos tenemos una hipótesis bastante clara. Entonces, vale la pena prestar atención a cómo se fue armando todo esto. Vamos a ver la arquitectura, cómo se fue estructurando esto, a ver si podemos seguir avanzando. Se presenta entonces como un gran monumento histórico, un interés profundo por la historia de Israel en este caso. Ok, entonces, donde una escuela, la escuela deuteronómica, o sea, se van ocupando de esto. Vemos nosotros, por ejemplo, ya vamos a ver, vemos como un edificio que se va armando y en este edificio se cuida algo. Se pueden sacrificar muchas cosas, pero lo que no se va a sacrificar es el proyecto teológico. La teología de la escuela deuteronómica se tiene que conocer muy bien. ¿Ok? Entonces, en este edificio se va cuidando este proyecto teológico y se ven las líneas maestras. Por ejemplo, vamos a ver que ellos van a trabajar con materiales preexistentes. ¿Qué son materiales preexistentes? Cosas que ellos no escribieron, que ya se encontraron con ellas. O sea, ya el pueblo de Israel tenía estos materiales preexistentes y ellos lo que hicieron fue irlos armando. ¿Ok? Entonces es importante conocer estos materiales preexistentes. Ellos los fueron uniendo mediante este trabajo redaccional y mediante esta intención teológica. Vamos a ver algunos de esos materiales para que ustedes tengan una idea de cómo van disponiendo de lo que nos van presentando. Por ejemplo, fuentes preexistentes que tuvieron ellos. Tuvieron una parte ya de los textos de la Torá. Recuerden que en días de Josías se descubrió un texto de la Torá. No sabemos qué textos específicamente fueron, pero con toda posibilidad tiene que ver con pasajes de Deuteronomio que van como del capítulo 5 hasta el 28. Ok, luego hubo que redactarlo y tenemos la forma final de Deuteronomio como nosotros la tenemos hoy en día, pero al principio el texto no estaba así. Parte de los otros materiales que encontraron fue, por ejemplo, para construir el libro de Josué, lo que va del capítulo 1 al 12 y lo que va del 13 al 21. Es importante que las tres partes principales del libro de Josué van del capítulo 1 hasta el 12 y del 13 al 21, y luego tenemos el cierre del libro, que es la asamblea de Siquem. Si usted se da la tarea de estudiar, está muy profunda la clase. Estoy preocupado. Ajá, del 1 al 12. Para nosotros tener las partes principales del libro de Josué. Lo que va del capítulo 1 hasta el 12, lo que va del 13 al 21 y el cierre, que es la asamblea de Siquem. Tres partes para el libro. 1 al 12, 13 al 21 y la asamblea de Siquem. ¿Por qué es importante esto? Miren, lo que va del 1 al 12
tiene que ver con la entrada a la tierra prometida. Y esa entrada no es fácil, pero tiene que ver con la entrada a la tierra prometida. Del 13 al 21 tiene que ver con la repartición de la tierra. Y en la asamblea de Siquem hay como una renovación de la alianza. ¿Ok? Del 13 al 21, repartición de la tierra. Tenemos entonces entrada y posesión, tenemos repartición y tenemos renovación de la alianza. Asamblea de, En la asamblea de Siquem la asamblea de una renovación de la hay una renovación de la alianza. O sea, hay un compromiso, una vez más, por la alianza, por la Torá. Es muy, muy importante tomarlo en cuenta porque, vamos a ver si destaco, es que no me quiero detener en particularidades, pero ustedes me obligan. Entonces, vamos allá, vamos a Josué capítulo 1, vamos allá. Vamos allá porque necesito que por lo menos tengamos una idea. Capítulo 1, verso 1. Después que murió Moshe, siervo de Yahweh, dijo Yahweh a Yahoshua bin Nun, siervo de Moshe. Miren el texto. Miren el texto. El texto dice, después que murió Moshe. Ya Moisés no está. Ya Moisés no puede hacer nada por Israel. ¿Qué pasaba con Israel? Perdió a su líder. Ustedes saben lo triste que es perder a un personaje central para la historia de un pueblo, para la historia de una nación. Háganse a la idea. El pueblo de Israel está perdiendo a Moshe Rabenu. ¿Ok? Ya no está el personaje más importante que los acompañaba. Han visto todo el éxito al cual los ha llevado Yahweh por mano de Moshe. Y el pueblo está llorando a Moshe. Ahora imagínense cómo se encuentra Josué, que era el que andaba con él para arriba y para abajo. ¿Entienden? No encontraba consuelo. Fue la persona de la que más aprendió. Llegó a conocerlo profundamente. Entonces, Moshe aparece aquí como esclavo de Yahweh, pero Josué aparece como esclavo de Moshe. Entonces, ahora, en este caso, Josué no aparece aquí como esclavo de Yahweh, sino que su esclavo, su señor se murió. ¿Entiende? El que era servidor de Yahweh era Moshe. ¿Están entendiendo el planteamiento? ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos entonces que en el verso 2, Moshe mi siervo ha muerto, y el Eterno le dice ahora a Yahoshua, que estaba disponible, que estaba vacante, que estaba sin trabajo, le dice, ahora levántate tú. ¿Entienden? Ahora hay otro líder, lo está levantando Yahweh. Levántate tú y pasa el Jardín con todo este pueblo para ir hacia el país que voy a darles. Aquí empieza a cumplirse la Torá, la promesa que se le hizo allá a Abraham. ¿Se dan cuenta? Con Moshe Rabenu no se cumplió. Se va a cumplir ahora con Yahoshua. Y esta es una imagen del Mashiach. Esta es una imagen del Mashiach. Cuando Moshe Rabenu dijo, Naví Camón y profeta como yo levantará Yahweh. Fíjense, esta es una imagen del Mashiach. Aquí en este caso se le está diciendo, levántate tú y pasa el Jardín con todo este pueblo para ir hacia el país que voy a darles. La tierra donde ustedes pongan la planta del pie, yo se la doy, como prometí a Moshe. Su territorio se extenderá, marca los límites del territorio. Luego le da una promesa en el verso 5, mientras vivas nadie podrá resistirte
como estuve con Moshe, estaré contigo. Imagínense a Josué cómo se va agrandando con estas palabras que se le dan dando, porque él sabe cómo estuvo Yahweh con Moshe. Correcto, le dice, así como estuve con él voy a estar contigo, ya nadie podrá hacerte frente. Pero luego le dice, no te dejaré ni te abandonaré, ánimo, sé valiente. ¿Por qué? Porque la entrada en la tierra no iba a ser fácil. Aquí se va a inaugurar, o no se va a inaugurar, va a continuar algo conocido como la Guerra Santa. Esto sí es una guerra santa porque es Yahweh peleando. Por eso es que a veces me da risa cuando en Efesios hablan de la armadura de Yahweh, de la armadura de Elohim, y lo han vestido como un soldado romano, pero eso lo hace el sistema cristiano. Le ponen a la armadura de Yahweh, son las armaduras de un soldado romano. Y mire usted por ahí talleres que den de guerra espiritual para que usted vea cómo le ponen el casco romano y la coraza romana y todo absolutamente romano, como si el rabino Shaul no tuviese suficiente en las escrituras hebreas y ahora tenga que fijarse en el sistema romano para vestir a Yahweh. Mire, hermano, son las cosas más gafas que uno puede oír por ahí. Y entonces ellos son los que tienen la revelación. ¿Qué le parece a usted? Entonces están presentando una fulana guerra espiritual vestidos de soldados romanos. Es una cosa que lo que da tristeza. Dígame. O sea que se están comiendo de los romanos para darte una lección en el Claro. Vean desde ese disfraz romano. Claro. El rabino Shaul es un teólogo, por favor, que conoce suficientemente la Torá, y entonces para vestir a Yahweh lo va a vestir con las armaduras de un soldado romano. Un soldado que venía desangrando, un imperio que venía desangrando, oprimiendo, aplastando a la tierra prometida, que le quita la vida al Mesías. Y entonces Pablo va a venir y va a tomar justamente la imagen de un soldado romano para decirnos que tenemos que vestirnos de la armadura de Yahweh para poder resistir la acechanza del diablo. No tiene sentido. O sea, así de loca está la teología cristiana, para que usted vea. En estos días vamos a hacer el estudio de la armadura de Yahweh para ver qué armadura tenía. En la radio, lo vamos a dar por la radio, a ver qué armadura tenía Yahweh. Caramba. A desenvainar la espada ya. Eso está muy bueno. Claro, hermano. Estas cosas que usted nos da aquí, la de la amén. Eso lo oí de este sistema que... Claro. Esas son las contradicciones y ellos son los que tienen supuestamente la revelación, pues. Para que saquen sus espadas y se rebotan porque no le vamos a meter la guerra espiritual que ellos supuestamente tienen. Bueno, entonces miren lo que está allí. Se le está diciendo, ánimo, sé valiente, que tú repartirás a este pueblo la tierra que prometí con juramento a sus padres. Se conecta entonces la posesión de la tierra con Génesis capítulo 12, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se da cuenta? Se tiene que cumplir. Ahora se va a empezar a ver el cumplimiento de lo que le dijo Yahweh a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Ahora es una nación la que va a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Recuerden que van con los huesos del patriarca Jacob. Ellos van con los huesos del patriarca Jacob, van con los huesos de Yosef. Abraham ya ha sido enterrado ahí porque él compró una parcela de tierra. ¿Se comprende la idea? Entonces se va a empezar a cumplir esto. Pero se le dice en el verso 7, tú ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mandó mi siervo Moshe. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, tendrás éxito en todas las empresas. Fíjense que el que ellos tengan éxito para
poseer la tierra depende de que cumplan con lo que está escrito en la Torá. Mira lo que dice el verso 8. Que el libro de esta Torá no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche para poner en práctica todas sus cláusulas, así prosperarás. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Yo te lo mando. Ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que Yahweh tu Elohim estará contigo en todas tus empresas. Es decir, en todas las batallas que emprendas te voy a respaldar siempre que te guíes por la Torá. ¿Te das cuenta? Siempre que te guíes por la Torá. Entonces, el poder entrar a poseer la tierra pasa por la observancia de la Torá. Y cuando dejaron de guardar lo escrito en la Torá, obvio, la Torá como lo hubieran tenido en aquel entonces, ¿no? No es como nosotros la estamos leyendo hoy, estamos estudiando eso, ¿ok? Pero estamos hablando de lo que el Eterno le dio a Moshe Rabenu para que ellos se guiaran por ahí. Entonces, este libro empieza con un discurso, es un discurso directo de Yahweh. Yahweh toma la palabra. ¿Se dan cuenta? Y es un discurso directo de Yahweh a Josué. Un discurso divino. ¿Se dan cuenta? Y el discurso divino tiene que ver con levantar a Josué, equiparlo, darle instrucciones. Y por otro lado, el discurso en Siquem ya va a ser Josué, cerrando el libro, el que va a hablar en nombre de Yahweh con el pueblo de Israel. Sería un discurso de despedida, ya sería como un testamento que está dejando Josué. Se está despidiendo, ya eso es un testamento, ¿ok? Porque va a morir, entonces está instruyendo, está dejando lo más fundamental. Bueno, quería explicar eso un poco. Ese material preexistente lo tienen ellos, lo tiene la escuela deuteronómica y luego lo tienen que ir ordenando. Y lo ordena como nosotros lo tenemos. La primera parte del libro de Josué, que tiene que ver, repito, entonces con la entrada a la tierra y la conquista, ¿qué descubrimos allí? Descubrimos un ciclo de tradiciones de carácter etiológico popular localizado en la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, recuerden que Josué viene de esta tribu. La tribu de Benjamín conserva estos actos heroicos de Josué, los va conservando para cuando se vayan a ir armando los libros. ¿Se comprende la idea? Miren que es muy interesante notar que la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Quienes entraron fueron los niños. ¿Se acuerdan que la generación que entró renegó? Que la generación maldijo la tierra. La generación habló mal de la tierra. Dijo, la tierra está habitada por gigantes, sus murallas llegan hasta el cielo. O sea, los representantes de ellos los instruyeron mal, los tiraron por un barranco. Y Yahweh se enojó y Yahweh dijo, por lo que han dicho no entrarán, no se puede pecar contra la tierra. Por lo que han dicho no van a entrar. Y los niños que ustedes dijeron que van a ser presa fácil y que se van a morir y que los van a matar, ellos son los que van a entrar. A excepción de Josué y Caleb. Entonces, solamente entró Yahoshua y entró Caleb. Yahoshua era la tribu de Benjamín y Caleb de la tribu de Judá. ¿Qué le parece a usted el plan del Eterno? El Eterno tiene un plan perfecto. Ellos van a ser también los representantes de las dos casas. ¿Se dan cuenta? El programa es bien amplio y nosotros tenemos que ponerle cuidado, pues. En el capítulo 13 al 21 se pueden ver entonces lo que son las listas geográficas. Si del capítulo 1 al 12 del libro de Josué
Estamos hablando de tradiciones populares que conservaron los de las tribus de Benjamín. Lo del capítulo 13 al 21 son listas geográficas que trataban el tema de la repartición de la tierra. Entonces todo esto lo tienen que ir preparando ellos. En el caso del libro de Jueces, Shoftim, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué materiales preexistentes tenemos? Tenemos, por ejemplo, gestas heroicas de los jueces principales que se iban guardando. Recuerden que el santo bendito sea iba levantando líderes, ok, para ir librando al pueblo. Y se pueden ver este conservado, pues, de historias heroicas en el caso de los jueces mayores, y hay datos biográficos de jueces menores. Para primera y segunda de Samuel se deja entrever la existencia de historias de los grandes protagonistas, como por ejemplo Shemuel, Shaul y David. Uno puede ver que los libros están penetrados por ellos tres claramente. Cuando usted estudia los libros, usted va a ver el protagonismo de ellos. Bueno, se van conservando estas historias de estos protagonistas principales. Y en los libros Primera y Segunda de Reyes se citan incluso algunas de sus fuentes. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41, habla de las fuentes. Por ejemplo, vamos a ver la cita que di. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 41. Para más datos sobre Shlomo, sus empresas y su jogma, su sabiduría, véase los anales de Salomón. Fíjese que estos materiales estaban disponibles en las cortes reales, y estaban abiertos para el que quisiera indagar, para el que quisiera investigar. Había manera de poder acceder a estos materiales. Entonces citan incluso las fuentes de las que ellos se sirvieron para ir organizando todos los libros que hoy en día nosotros leemos. En los anales de los reyes de Judá se citan por lo menos 15 veces, lo cual se sabe entonces que están preparando libros con un alto contenido histórico. Y los anales de los reyes de Israel se citan 17 veces. Se le está dando importancia, igual interés tanto al reino del norte como al reino del sur. O sea que al Eterno siempre le ha interesado todo Israel. ¿Se comprende? Entonces los datos nos están diciendo eso. Claramente se puede ver aquí que estos son los materiales preexistentes. En el caso de los profetas que interactúan allí, hay mucho material profético disponible. No solamente de profetas que escribieron, sino de profetas que no llegaron a escribir. Por ejemplo, los ciclos de Elías, de Eliseo, o los ciclos de Isaías, ya le doy la palabra. Se pueden ver allí material de profetas que entraron en acción. Y aquí tenemos nosotros entonces algo muy importante. El que estudia bien tiene que darle la razón a la forma en la que se ha organizado el Tanaj en el caso del mundo hebreo. Porque cuando usted ve en el mundo cristiano, se habla del Pentateuco, de los libros históricos, y ciertamente estos son libros históricos, pero la influencia profética es muy fuerte en ellos. Por eso los hebreos no hablan aquí de libros históricos, sino de los profetas anteriores y de los profetas posteriores. Y después nos van a hablar de los escritos. Ellos no van a hablar de libros históricos, sino los profetas anteriores y profetas posteriores. Cuando usted ve el alto contenido de la acción de los profetas en esos textos, entonces estamos viendo que la historia y la voz cantante la están llevando los profetas. Dígame, hermana María. No, que hace años yo le hice una pregunta a usted referente a esto, porque yo estaba leyendo estos textos y cuando decía que cada libro al final del capítulo decía que toda esta historia se encontraba en los libros. Yo no recuerdo qué fue lo que usted me respondió, pero a lo mejor
tiene que ver con esto, pero no lo entendí en el momento. Ok. Ahora caigo en cuenta de que habían otros textos, pues, Amén. había material. Exacto, para sí. eso. Exacto. Y ahorita que estoy recibiendo la respuesta. En este momento Bueno. usted me la dijo, pero no la entendí. Amén. Bueno, puede ser, ¿ves? Se da cuenta lo que comentaba ahora, que para nosotros poder comprender necesitamos tener contexto. Si no tenemos el contexto, nos pueden estar respondiendo bien o mal o deficiente, pero si no tengo contexto, no puedo decir está bien o está mal, le faltó o te pasaste, etcétera, ¿ves? Pero bueno, qué bueno que ahora ya tenga la respuesta. El trabajo redaccional que están haciendo, fíjense, vimos los materiales preexistentes, veamos el trabajo redaccional, es decir, cómo están organizando ellos esto. Fíjense, no se limitaron solamente a poner una cosa encima de otra, sino que ciertamente se utilizaron estos materiales preexistentes que ya mencionamos, pero llevaron a cabo un trabajo de selección. Para poder seleccionar tenían que tener una intención, ¿ok? Si no tienen una intención, ¿cómo pueden entonces seleccionar? Y estructuraron las fuentes que tenían de acuerdo a un plan histórico y a un plan teológico preestablecido por el momento que ellos estaban viviendo, pues. Y fueron ensamblando este armazón redaccional, dándole cohesión a toda la obra, dándole unidad, ¿ok? Y esto lo hicieron mediante diversos procedimientos, los cuales vamos a ver. Primero, el armazón cronológico. No es posible darle seriedad a la historia sin tomar en cuenta el tiempo, ¿ok? El armazón cronológico, por ejemplo, los libros de Josué a Reyes están jalonados por numerosas fechas. Están organizados a partir de numerosas fechas y de datos cronológicos que se colocan incluso por encima de los libros. Son más importantes las fechas que los mismos libros. Si están conectados por fecha estos libros, claramente no están hablando de una sola unidad o de una sola obra escrita por varios autores. Es como si uno empezara algo y luego lo tomara el otro, y lo tomara el otro, y lo tomara el otro, y lo fueran llevando adelante. Pues estamos hablando de un proyecto de 700 años, ¿se acuerdan? Entonces esto se puede ver jalonado por distintas fechas y datos cronológicos que se colocan incluso por encima de los libros concretos y afectan la obra en su totalidad. Una prueba evidente de que se pensó que el pensamiento está unificado y se pone con especial relevancia, cuidado con lo que voy a decir, la construcción del templo en Jerusalén llevada a cabo por Salomón. Vamos a ver esto en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 6. Vamos allá, para que usted vea aquí algo importante. En el año 480, Primera de Reyes capítulo 6 verso 1. En el año 480 de la salida de Egipto, el año cuarto del reinado de Shlomo en Israel, en el mes segundo, Shlomo empezó a construir el templo de Yahweh. Fíjese el momento histórico que nos están presentando. A 480 años de la salida de Egipto, se emprendió el proyecto de la construcción del templo. Y en el 587 cayó. Entonces todo empieza con la construcción del templo y concluye con la destrucción del templo. ¿Se da cuenta? Nos van a marcar periodos históricos importantísimos y un tema central sobre el que se pivotea aquí. ¿Cuál es? El templo, el Bet Hamikdash, la casa sagrada. Este santuario es fundamental para Israel porque de él depende mucho la suerte de Israel. Allá había que subir a celebrar las fiestas, allá estaban los Kohanim, allá estaba el sistema pues
ceremonial, el sistema ritual, el sistema sagrado avalado por Yahweh estaba allá. O sea que cuando el templo fue construido, las cosas, digamos que tenían un buen futuro. Pero cuando el templo cae, se está anunciando un presagio negativo para Israel. ¿Se comprende la idea? Cuando nosotros empezamos a estudiar el tema del templo, nos damos cuenta que el templo no tiene desperdicio. El templo tiene una construcción mística, cabalística. Cuando usted hace el estudio del templo, las alturas, los gruesos, las formas, las medidas, nos están contando una verdades demasiado profundas que nosotros no vamos a entrar a detallar aquí, pero lo que sí podemos, no lo podemos detallar porque tenemos mucho por cubrir, pero queda material para futuros estudios. Lo que sí podemos adelantar es que fíjense la importancia central que tiene la salida de Egipto, desde la salida de Egipto al proyecto de la construcción del templo. Hoy leía, y no recuerdo en qué parte era, si era en Primera de Crónicas, bueno, ahorita no recuerdo dónde era, donde David le da los planos de la construcción del templo a Salomón, porque Yahweh no le permitió a él construirlo, dijo que su hijo lo iba a hacer, y le da unos planos con instrucciones dictadas por Yahweh para el proyecto. Sí, tenía las manos llenas de sangre, exactamente. Entonces, esta es parte de la forma en la que se va armando. Y miren ustedes entonces el interés por las fechas. Esto está tan bien hecho que en los anales de los reyes asirios o de los reyes babilónicos aparecen nombres de los reyes israelitas, de los reyes hebreos, y también en los anales de los reyes egipcios, lo cual quiere decir que lo que nos está contando la escritura es historia, e incluso aparecen las pérdidas de las batallas que tuvieron y las conquistas que tuvieron los asirios o los egipcios frente a la tierra de Israel, frente a los hebreos. Entonces nos están dejando datos realmente históricos. ¿Se comprende la idea? Los profetas son parte de este ordenamiento, ¿no?, que se da de Josué a Reyes, y es una de las razones por las cuales los hebreos le llaman los profetas anteriores. Notemos, por ejemplo, que en Primera de Samuel hasta Segunda de Samuel aparece el profeta Shemuel y el profeta Natán. Son profetas claves, ustedes los han visto, ¿verdad? Durante la construcción del templo, un profeta clave va a ser Gad. En el momento del cisma, es decir, de la división, Agías de Silo. El profeta anónimo que aparece en el capítulo 13 de Primera de Reyes, que luego lo va a matar un león. ¿Se acuerdan? Entonces uno va viendo cuando se va a dividir el reino. Ante el peligro de invasión aramea, se presenta un profeta anónimo también, Miqueas, el que profetiza la muerte de Ahab. Ante la invasión del baalismo, de la corriente de Baal, bueno, se puede ver a Eliau o a Elías y a Eliseo activos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos material para esto. Tenemos el primer Isaías ante la invasión asiria. Recuerden, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, hay que leerlo bien porque tenemos 3 Isaías dentro del libro de Isaías. Tenemos el primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías. Es bueno que nosotros aprendamos a reconocer esto. Es un periodo de tiempo muy largo que no lo puede cubrir un personaje, un solo personaje. Pero el profeta Isaías, el primer Isaías, tiene tanto prestigio, de él van a hacer una escuela, esa escuela va a Babilonia, esa escuela retorna de Babilonia y entonces
se puede hablar del primer Isaías, el que predicó en Israel, el segundo Isaías, el Isaías que está en Babilonia, es decir, la escuela, sus discípulos que están en Babilonia, y el tercer Isaías, los que vienen regresando. ¿Se fijan? Salen tres escritores. Salen tres. Él es el único. Del primero salen dos. Ajá, Salen dos. exacto. O sea, pues, se habla del libro de Isaías, hablamos de él y la escuela que nació. Así que en el evangelio este pentecostal que lee Isaías cree que es ese Isaías nada más. Sí, Dejó sí. uno y dejó otro. No, el asunto es para estudiar. Pasa lo mismo con el profeta Jeremías y pasa lo mismo. Entonces, Isaías, el trito Isaías, el tercer Isaías. el del retorno. Ajá, el primer Isaías predicó En Israel. El segundo Para el exilio. para el exilio. Y el tercero el retorno. ¿Se comprende? Bueno, entonces es importante tomar en cuenta esto. Fíjense, otro elemento, personajes claves que protagonizan instituciones y etapas históricas. Instituciones y etapas históricas. Y detrás de esto están los personajes claves. Por ejemplo, Moisés y la Torá. No se puede hablar de Moshe y la tierra prometida, sino de Moshe y la Torá. O sea, Moisés va a ser un personaje clave y la institución más importante que él dejó, la Torá. ¿Se comprende? Yahoshua y la conquista de la tierra prometida. Si el legado de Moisés para Israel fue la Torá, el legado de Yahoshua para Israel es la conquista y entrada a la tierra prometida, incluida la repartición. ¿Ok? El legado de David va a ser la monarquía. Por eso a David le pertenece la descendencia de sus lomos tiene que salir el Mashiach. ¿Comprenden? El legado de David para Israel es la monarquía. Por eso es un hombre conforme al corazón de Yahweh. El legado de Salomón para Israel es el templo. ¿Entienden? La nota discordante de Jeroboam para Israel es el cisma, la división. Pero cuenta, pues las cosas se dieron así. Y el legado de Josías es la centralización del culto, la reforma. Una reforma deuteronómica, cuando en tiempo de Josías se desenterró el libro de la Torá. Jeroboam es el cisma, la división, el corte. ¿Ok? Josías, la centralización del culto y la reforma. Entonces fíjense ustedes cómo ellos fueron manejando toda esta riqueza que tenían. También trabajaron bajo un esquema promesa-cumplimiento. Un esquema promesa-cumplimiento. Vamos allá, vamos a ver este esquema promesa-cumplimiento, mediante el cual presentan los acontecimientos de la historia no como una historia ciega, sino como un fiel cumplimiento de las promesas que Yahweh le ha venido haciendo a través de los siglos. Esto se presenta entonces en forma de vaticinios y cumplimiento, predicción y cumplimiento. Así, por ejemplo, la conquista y posesión de la tierra es cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Yahweh la ofreció y en tiempos de Josué se está cumpliendo. ¿Qué tiempo pasa? Desde el patriarca Abraham, año 1800, hasta el siglo XIII, se viene a cumplir, pasa un tiempo prolongado. ¿Qué significa? Yahweh es fiel a sus promesas y no se olvida en cumplirlas, no importa el tiempo que pase. Puede que Abraham no lo haya visto, pero sus descendientes lo verán. ¿Se comprende? Miren el tiempo desde que a Abraham se le hizo la promesa y ahora se está cumpliendo con la conquista en tiempos de Josué. ¿Ok? Esto se va viendo aquí. La coronación de David como rey es cumplimiento
de un anuncio reiterado a lo largo del libro de Primera y Segunda de Samuel. A David se le prometió, ¿ve? Porque David se ungió, lo ungió Shemuel, y sin embargo usted ve que lo perseguía Saúl, lo perseguía Saúl, lo perseguía Saúl, pero al final David heredó el trono, heredó el reino, y pudo ejercer, producto de que Yahweh vela por lo que él ha prometido. Esa es la línea que se puede ir viendo aquí. La ascensión al trono también, la construcción pues por el templo de Salomón es cumplimiento también de la profecía de Natán, el tema de la descendencia davídica. La división del reino es cumplimiento de una profecía de un profeta que anunció esta división del reino. ¿Ok? La reforma de Josías también es cumplimiento de este profeta anónimo que después lo mató un león, pero no se lo comió. Un león, ¿para qué mata? Un león tiene que matar para comer, pero sin embargo este león mata al profeta y no se lo come. Y al lado se acuesta un burro. Y el burro y el león están custodiando al profeta. Y el león no se come ni al profeta ni tampoco al burro. Entonces ahí hay un mensaje profundo que se nos quiere enseñar. ¿Entienden? Sí, hay un mensaje profundo. Se comprende la idea, así que la gente lee pero no estudia. La gente lee pero no se da cuenta. Salió un profeta anciano y le dijo al profeta que sí podía comer ahí. Y el profeta se puso a creerle a aquel profeta y consecuencia de eso se murió. Él no podía comer del reino del norte porque el reino del norte estaba en pecado. Por eso Yahweh había enviado el profeta del reino del sur. Y el reino del sur, la imagen de la tribu de Judá es la de un león, arremetió contra el profeta, pero no se lo comió. Ahí tenemos que estudiar. Y la imagen del reino del norte es la de un asno, el asno que estaba ahí y tampoco se lo comía el león. ¿Se da cuenta? Dime, hija. Hermano, en ese entonces, el reino del sur lo tenía Roboam. El reino del sur lo tenía Roboam, exacto, Roboam. Y el del norte lo va a tener Jeroboam. Exacto. Entonces Jeroboam va a establecer un culto falso, y en el momento que va a establecer un culto falso aparece un profeta anónimo y profetiza contra ese altar. Y en tiempo de Josías se va a cumplir esta profecía. ¿Okay? Entonces así se va presentando todo esto. Se van presentando todos estos elementos, están bien armados, están bien estructurados. Vamos a adelantarnos un poco para avanzar. Entonces fíjense que estamos hablando de un periodo desde la entrada hasta la salida, ¿verdad? La salida se da primero, sale el reino del norte en el 722 antes del Mesías, y luego va a salir el reino del sur en el 587. Entonces surgen una serie de políticas de deportaciones. El reino del norte sale con los asirios y el reino del sur sale con los babilónicos. Cuidado, dije asirios, no dije sirios. Usted tiene que tener clara la diferencia que hay entre los sirios y los asirios. Los sirios son vecinos de Israel. Los asirios son la potencia que está en Mesopotamia, hacia la zona de los dos ríos, del Tigris y el Éufrates. Están distantes. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, dígame. La salida en 722. Del reino del norte. Ajá. Y del reino del sur, 587. O sea, Primero cae el reino del norte. En el 722, porque este número me ayuda y el número de Porque estamos contando antes de la era común, antes del Mesías. Mientras más lejos estemos de la era del Mesías, entonces se habla de 1000. Sí, mientras más cerca estemos, se habla de 600. ¿Entiendes? Es como que si el tiempo Es contar hacia atrás. Es contar si se tuviera conocimiento el tiempo. Es contar hacia atrás. Recuerde que con el Mesías se divide el tiempo antes de él y después de él.
Nosotros contamos de aquí para allá, contamos del año 1 hasta nuestros días, 2000 años. Entonces cada vez que va pasando el tiempo, se va alejando, se va alejando el tiempo desde que el Mesías nació. Pero cuando el Mesías nació, el tiempo se cuenta hacia atrás. Está reduciendo. ¿Entiendes? El tiempo va hacia atrás. ¿Se comprende la idea? Entonces el reino del norte cae primero, cae en el 722. Y el reino del sur cae en el 587. Entonces surgieron unas deportaciones, ¿ok? Unas deportaciones de las clases más calificadas del pueblo. Pongan cuidado lo que voy a explicar. Los que fueron sacados de la tierra fueron los intelectuales, los personajes más importantes. No fueron sacados del pueblo, no fue que dejaron a todo Israel vacío, no fue así. ¿Ok? Gente de Israel quedó ahí, pero salieron los personajes principales. Salieron los intelectuales, ¿ok? Entonces la parte más calificada del pueblo significaron para Israel, esto significó para Israel un rudo golpe, un golpe muy fuerte. Un golpe muy fuerte, porque ellos tenían ideas de que como un super Israel, pues, algo así. La idea que tenían era la de un super Israel, digamos un super Jerusalén. No, ellos tenían la idea de que la tierra era inexpugnable, porque se amparaban en las promesas de Yahweh. Pero esas promesas no eran incondicionales, eran promesas condicionadas a las cláusulas que se establecían en la Torá. Entonces, esa tierra iba a ser inexpugnable si ellos cumplían, pero si ellos no cumplían, la tierra no podía ser inexpugnable. Entonces había una teología que tenían, y la teología que tenían era la teología de una tierra inviolable. Entonces cuando el reino del norte cayó, la teología de la tierra se empezó a caer en pedazos. ¿Entienden? Porque ahora estaba demostrado por la cruda historia que la tierra no era inviolable. Porque si fuese inviolable, ¿por cómo estaba cayendo el reino del norte? Lo que no entendían era que estaban en desobediencia. Claro, en desacato. Después vino el reino del sur y cayó Jerusalén, cayó el templo, y la crisis en la que ellos llegaron fue una crisis mayor. ¿Ok? Porque se cayó la teología del templo, la teología de Sion, la teología de Jerusalén, la teología monárquica, cayó en pedazos todo eso. Y yo quiero que ustedes piensen en la catástrofe a la que se tuvieron que enfrentar, porque esto fue un duro golpe con repercusiones de alcance político, social, económico, religioso, sobre todo religioso, concretamente la destrucción de Jerusalén, del templo, la monarquía que se cayó, ¿ok? La monarquía que se cayó, los sacerdotes que ya no podían seguir haciendo sacrificios. Y entonces, ¿qué fue lo que pensaron? Yahweh entonces no tiene tanto poder como decía tener. Entonces Yahweh falló a sus promesas. Entonces no tiene sentido confiar en Yahweh. Entonces ante esta crisis de fe, tuvieron que replantearse las cosas. Y en el exilio babilónico tuvieron mucho en qué pensar los teólogos allá. Y entonces la obra, por ejemplo, Ezequiel va a ser un personaje clave. Por allá se van a formar las sinagogas, por allá se van a formar casas de estudio de la Torá, y empiezan ellos a descubrir que el problema no estaba en Yahweh, sino en ellos, que eran paganos, que no tomaban en serio de verdad la palabra del santo bendito sea, ¿entienden? Y entonces empieza a surgir una fe no ya tan nacional, sino una fe más personal. Es como lo que decimos hoy en día nosotros, la salvación es personal. O sea, el Eterno quiere que tengamos una relación correcta con Él. Y así se salva el colectivo. Pero no es que por una promesa colectiva, entonces nosotros individualmente vamos a hacer lo que queramos. No. ¿Entienden? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces esto fue lo que empezó a ocurrir. Se planteaban estas preguntas.
No había prometido Yahweh, no había empeñado su palabra en favor de la permanencia de la tierra de la dinastía davídica, que el templo era el lugar donde había prometido que morara su nombre eternamente. Y bueno, todas estas cosas que tuvieron que empezarse a replantear. Entonces, tiene un papel central los profetas del destierro, los que habían sido llevados al destierro. Ahí pensamos entonces en el Isaías babilónico, o pensamos en la palabra que decía Jeremías: procuren el bien de la ciudad donde ustedes están siendo llevados, cásense y tengan hijos allá, porque en la paz de ellos ustedes serán prosperados. Y empieza todo un proceso, ¿no?, donde se tienen que replantear las cosas. ¿Sí se entiende la idea? Oye, pero es tremendo cuando él le da esa orden a ellos, cásense y reproduzcanse ya. Entonces después viene Nehemías, viene Esdras, y entonces empieza la separación de... Porque todo eso se fue dando para un momento histórico, hermano. ¿Qué pasa? Que la gente, fíjese que Jeremías andaba por ahí con un yugo de madera, y entonces se levantaban los profetas de la corte, los profetas serviles, los del templo, y le rompían el yugo a Jeremías. Y entonces ellos llegaban y decían que no iba a haber ningún cautiverio, que todo estaba bien, que no estaba pasando nada. Entonces un solo profeta frente a más de 50 profetas, entonces ¿a quién le iban a dar la razón? A los más de 50 profetas. Entonces el pueblo seguía dormido, el pueblo no despertaba, no descubría cuál era su verdadera condición. Entonces después el profeta Jeremías se iba, por allá le caía Yahweh otra vez arriba y se ponía otro yugo. Y volvía y se presentaba ante el pueblo. Entonces era necesaria esta voz profética que fuese animando al pueblo. El destierro no fue fácil. El cautiverio babilónico no fue fácil. La comunidad israelita estaba golpeada, su situación era difícil, era crítica. Bueno, el Isaías de Babilonia tiene que fortalecer el pueblo que está desterrado, que está en Mesopotamia. Ellos se pensaban abandonados por Yahweh. Además, todo lo que veían allá les representaba una gran tentación. Allá es donde se va a preparar el capítulo 1 de Génesis. ¿Se dan cuenta? Allá es donde se va a preparar el capítulo 1 de Génesis. Pero nosotros lo tenemos ahora aquí metido en Génesis. Pero es allá donde se va a preparar. Y va a ser la teología de Isaías, del segundo Isaías, va a ser clave. La teología del segundo Isaías usa mucho el verbo bará. O sea, el estudio se hace necesario. Ellos se pensaban abandonados. Escriben, ¿por qué? Mire como decía Yahweh, ¿por qué Jacob andas diciendo tú Israel, y tú Israel que te andas quejando? A Yahweh no le importa lo que me sucede. Mi Elohim no se preocupa de hacerme justicia. Isaías 40, del 18 al 31. ¿Cuál es este Isaías? Este es el Isaías de Babilonia. Jacob, Israel, recuerden, un paralelo temático, en un paralelo aquí literario, en poesía. Jacob, Israel, significa lo mismo. El pueblo se estaba quejando en el destierro. A Yahweh no le importa nuestra suerte, no se preocupa de nosotros, no nos quiere hacer justicia. Así estaba el pueblo. Pues Ezequiel, por su parte, se esfuerza a sí mismo en contrarrestar la corriente de desesperanza y de derrotismo que había en el pueblo, que cundían los exiliados. Dice, por ejemplo: hijo de hombre, ¿qué significa ese refrán que decís en la tierra de Israel? Pasan los días y no se cumple la visión. El profeta Jeremías había dicho 70 años van a estar en Babilonia. En ese periodo de tiempo cásense, tengan hijos, vivan tranquilos ahí, porque es que la palabra del Eterno no va a cambiar, su proyecto no va a cambiar hasta que se cumpla ese tiempo, pues. ¿Entienden? Es como a veces el Eterno se ha empeñado en algo con nosotros y no quiere desistir, pero nosotros lo queremos obligar, entonces terminan orando, ayunando, congregándose, buscando más. Ya te dijo que no, hasta que no se cumpla el tiempo, tu búsqueda no va a cambiar eso, porque Él lo va a hacer con un propósito lo va a hacer.
entonces derrotados los israelitas, repetían, por ejemplo, tenían un dicho: los padres se comieron las uvas y a los hijos le da entera. ¿Ves? Los padres fueron los desobedientes y ahora nosotros aquí chupando en Babilonia. ¿Cómo puede ser posible? ¿Ves? Entonces pasaba eso, pues. Y entre sí andaban diciendo: se han secado nuestros huesos. Entonces tiene que surgir el capítulo 37 de Isaías: hijo de hombre, de Ezequiel, perdón. Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Profetiza sobre ellos, ¿verdad? Y se da la profecía de que esos huesos vivirán. Y no se estaba refiriendo a la resurrección, se estaba refiriendo a la restauración de Israel. ¿Ve? Se estaba refiriendo al retorno, se estaba refiriendo precisamente a eso. Años después se va a encontrar ahí parte de la doctrina de la resurrección, sí, pero no se estaba refiriendo a eso realmente al principio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Samaria y a Jerusalén abrumados, humillados, esclavizados por la tiranía siria, la tiranía babilónica. Estaban aventados lejos de su patria, lejos de su esperanza, estaban desterrados, descorazonados. Y bueno, bajo esa condición va a nacer el judaísmo. Va a nacer el judaísmo. Sí, en el destierro nace el judaísmo. Entonces se cierra un ciclo y tienen que ir naciendo otro proyecto. Entonces, es por esa razón que los deuteronómicos toman la pluma para escribir y explicar y darle sentido a todo esto, ¿ok? Empiezan entonces a escribir y empiezan a escribir desde el momento en que Yahweh prometió darles la tierra en herencia, y si ellos iban a ser fieles. Voy a dar un salto muy grande aquí. Vamos a ir para intentar cerrar esta parte. En Deuteronomio 30 del 15 al 20 dice: mira, yo pongo hoy ante ti la vida y la felicidad, muerte y desgracia, si escuchas los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo te prescribo hoy. Si amas a Yahweh tu Elohim, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, normas y preceptos, vivirás y te multiplicarás. Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar. Mire, se marca la entrada para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no obedeces, si te dejas seducir y te postras ante dioses extraños y los sirves, yo declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis mucho tiempo en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión después de pasar el Jardín. Pongo hoy por testigos contra ti el cielo y la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, escuchando su voz, viviendo unido a él, pues en eso está tu vida, así como la posibilidad de prolongar tus días en la tierra que Yahweh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, miren ustedes que la escuela deuteronómica empieza a tomar la pluma para explicar a Israel que no fue que Yahweh fracasó, que no es que Yahweh es un blandengue, que no es que Yahweh no los quiera, que no es que no sea infiel al cumplimiento de la promesa, sino que ellos faltaron a las cláusulas de la alianza. ¿Ok? Entonces no podían permanecer durante mucho tiempo en la tierra que él había prometido dar con juramento. ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí. Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos a cerrar esta primera parte de la clase. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguro? Amén. Entonces, este es el aporte de la escuela deuteronómica, pero lo que vimos lo vimos de manera superficial. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Díganme. Cuando hablamos del Primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. ¿Hablamos de una misma persona? No. ¿O son tres Isaías? Son tres manos diferentes. En el caso de un profeta, y luego los demás son
las escuelas que nacieron. Oh, las escuelas. ¿Ok? Las escuelas que nacieron, que continúan y profundizan su pensamiento. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y luego en la segunda parte continuamos con el estudio. Shalom.